Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Entramos en una nueva semana donde buscamos la presencia del Señor. Necesitamos que el Señor nos hable, que el Señor nos dirija y a través de ella encontramos mensajes y enseñanza que nos ayuda en nuestro caminar. Antes que nada, comentarles que si lo desean, puedan darle a la campanita y así se suscriben y podrán recibir los vídeos que voy subiendo. El tema de esta mañana va muy relacionado a los creyentes, en ese deseo y anhelo de que el Señor venga para recogernos a su iglesia, pero también es un toque de atención y de aviso a la humanidad por lo que se va a acontecer. Así que en esta primera parte vamos a hablar del tiempo de preparación. Así que vivimos en un tiempo cronológico que marca las pautas en los acontecimientos que se van desarrollando, por ejemplo, los quehaceres, que son las tareas domésticas y actividades laborales y demás cosas que nos corresponden a diario. Por ejemplo, también se le añaden los ejercicios que hacemos físicamente y también los estudios. Todo esto es una medición, una secuencia que se divide en medidas fraccionadas a lo largo del día a la que llamamos horas, que es la unidad temporal. Horas que en muchos casos, en muchos momentos, son horas que nos parecen pocas cuando no finalizamos a acabar las tareas encomendadas y que por falta de tiempo debemos de aplazarlas para el día siguiente. También hay horas que están desocupadas, horas vacías, horas de asueto, que son libres, en las que no hacemos nada. Y de alguna forma son horas perdidas, que si hacemos un recuento, veremos que son bastantes las que se pierden. Y hay una pregunta que nos hacemos: ¿aprovechamos bien el tiempo? El tiempo que nos consta es de 24 horas, y si las aprovechamos bien, traeremos beneficios y serán provechosas. Jesús nos advierte sobre que nuestro tiempo está presto. Se ve en San Juan capítulo 7, versículo 6. No sabemos a ciencia cierta lo que nos va a ocurrir, lo desconocemos por completo. Somos como los peces en el mar, que somos atrapados en las redes. Sin embargo, la hora de Jesús fue concreta, total e individual, completa, de una forma realizada. También está específica, con un fin determinado, y también fue definida, porque también esto fue conocido por todos, porque Él lo fue declarando. De cualquier manera, el Señor sabía perfectamente lo que había de suceder, así que Jesús tuvo horas señaladas, y lo vemos en la connotación reflejado en el sentido figurado, por ejemplo, la hora de prueba. Jesús fue tentado por Satanás allá en el desierto, como se ve en San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. También está la hora de las señales, porque Jesús hizo muchas señales a todos los niveles, en sanidad, en liberación y también señales de prodigios delante del pueblo para presentarse como el Mesías, como se ve una de esas señales en San Juan capítulo 2, versículo 4. También está la hora de despertar. Su gran y amado amigo Lázaro estaba enfermo, al final murió. Y Jesús fue a Betania para resucitarle. Este acontecimiento muestra que la oscuridad de la muerte se convierte en luz de vida, inaugurando así un nuevo orden. Y esto se puede ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, el versículo 11 y 13 y 43, 44. También está la hora de la traición, en la que Judas le entregó a los sumos sacerdotes por un precio 30 piezas de plata, como se ve en San Mateo, capítulo 26, versículo 49. También está la hora final, antes de morir, allá en la cruz del Calvario. Jesús declaró que la obra de Dios para salvar al hombre se había completado con aquella palabra que esgrimió: consumado es.
en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. La hora de la verdad, cuando Jesús a los discípulos le anunció que debía de morir, pero también de resucitar, como se ve en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21-23. Y también está la hora de la victoria. Jesús resucitó, como se ve en San Lucas, en el capítulo 24, versículos 6 y 7. Un acontecimiento que confirma las propias palabras del Maestro allá en Betania, cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, en San Juan capítulo 11, versículo 25. Pero también hay una cuestión de la que mucho se ha hablado y se ha comentado sobre la segunda venida de Cristo. Pero tenemos que recordar que allá en el Sanedrín, Jesús, ante los sumos sacerdotes, anunció lo que es el anunciamiento mesiánico de la profecía que se ve en Daniel en el capítulo 7, versículo 13, en su cumplimiento, como se ve en San Mateo 26, 64. Palabras que retumbaron como fuego y martillo en aquellos corazones entenebrecidos, que es el acontecimiento de lo que se está hablando de la parusia, que es el advenimiento glorioso de Cristo al final de los tiempos. En nuestros días y tiempos atrás se ha estado hablando sobre esto, proclamando y anunciando el día y la hora, resaltando la noticia que Cristo viene en la transcripción griega llamada Maranata. Sin embargo, hay un hecho curioso, un detalle que tenemos que resaltar, que fue cuando Jesús fue en esa ascensión al cielo. Los discípulos allí presentes estaban viendo cómo ascendía, pero había varones que dejaron un mensaje revelador. Y ello fue que estaba puesto en Hechos capítulo 1, versículo 11. Jesús vendrá de nuevo, como ellos lo estaban viendo ascender. Y estas palabras lo confirma el propio Jesús, cuando da un mensaje de consolación en San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Pues el Maestro dejó este mundo para preparar morada, pero también para dejar paso a la presencia del Espíritu Santo. En estos últimos tiempos, en el transcurso de los sucesos que se van aconteciendo y que van ocurriendo, esto nos da más a conocer el acercamiento de las señales que se están sucediendo. La promesa de Cristo va a cumplirse. Nadie sabe la hora, ciertamente, pero estamos convencidos plenamente de que Jesús vendrá. Lejos de las oleadas, de las falsas profecías, de las falsas doctrinas que se ve en San Marcos capítulo 13, versículos 21 y 22, que especulan fechas que el Padre no ha revelado, pero ya estamos advertidos, y esto se ve en San Marcos capítulo 13, versículo 37. Lo cierto es que ocurrirá cuando menos lo pensemos. Sucederá sorpresivamente, como se ve en San Mateo capítulo 24, versículo 44. Y hay un especial recordatorio. Con frecuencia nosotros necesitamos que nos recuerden el hecho de la venida de Cristo por poderosas razones. La primera, porque la promesa de su retorno nos advierte sobre nuestro comportamiento en el mundo. Tenemos que recordar que nuestra imagen y testimonio ha de ser limpia, ha de ser transparente, ha de ser viva y eficaz, de cara a prevenir en todo tiempo todas las cosas que nos suceden. Segundo, la tarea encomendada debe seguir su curso. No nos podemos quedar parados ni quietos. Debemos ponernos en marcha y continuar extendiendo el mensaje del amor, de la esperanza, de vida, para todos, para que de alguna manera los demás conozcan la verdad de Dios. Porque esa experiencia que hemos vivido nosotros, de alguna manera cuando lo damos a entender a la gente, marca un inicio, un antes y después en nuestra vida y también en la de ellos.
y una misión específica que lanzamos a los corazones vacíos y necesitados. Jesús vive. Cada creyente está llamado a que su vida públicamente se haga de notar. Dios ofrece una vida feliz, eterna. Y qué hermoso sería escuchar aquellas palabras que el Maestro dijo. Y lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 46. Que dice así: Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que es un mensaje que nos ayuda a mantenernos despiertos y sobre todo que debemos ejecutarlo para que todos en verdad conozcan la verdad de Dios. Que el Señor le bendiga en esta mañana y que tengan una gran semana de bendición.